¿Quién desató la guerra? Basado en los versos que hemos dado lectura en el día de hoy, que son unos versos muy conocidos dentro de nuestros círculos cristianos evangélicos, ya que el libro de Daniel como tal, uno de los libros que hablan sobre el tiempo del fin y que una y otra vez hacen alusión a lo que son las profecías venideras, otras ya acontecidas, y que la popularidad del libro se extiende así a que cada momento, cada tiempo que se toma para estudiar lo que es el libro de Revelaciones, conocido mayormente o popularmente como el libro de Apocalipsis, siempre se toma en paralelo con lo que es el libro de Daniel, debido al contenido que ambos libros contienen, tanto Daniel como el libro de Apocalipsis, que ambos vienen a revelar lo que todos quieren conocer concerniente al tiempo venidero que se aproxima. Hago referencia específica de lo que es el tiempo del fin. No se pudiera, digamos, separar el uno del otro cuando se trata de hacer una exégesis bíblica con relación a lo que es el tiempo final, porque el uno y el otro se vienen de muy buena manera a complementar en las profecías que ambos poseen y que ambos proyectan. Y cuando nosotros comenzamos a ver la categoría de profecías, el cual Dios le dio a Daniel, comenzamos a entender la categoría de profeta que era Daniel. Entonces, entendemos que Daniel estaba en un ámbito profético bastante elevado en Dios. No toda persona que fluye en el ámbito profético necesariamente es categorizado un profeta. Siempre el profeta profetiza en jerarquías superiores a aquel que simplemente fluye en un don profético. Muchas veces aquella persona que es usada por Dios en el don de profecía habla a una iglesia, a un individuo, a un grupo específico, revelado por Dios, palabras divinas. Sin embargo, el profeta tiene, si se puede decir, la dicha que el profeta normalmente profetiza eventos que tienen una influencia en ocasiones global, o que pueden influenciar a un número elevado de personas. Profetiza gobiernos y profetiza eventos que son relevantes a lo que es la humanidad y el porvenir de esta. Daniel, puesto por Dios, estaba específicamente en este ámbito de profecía. Su profecía fue exacta al tiempo de hoy, tanto así que vino a ser Daniel el que habló de lo que sería el aumento de la ciencia, el cual nosotros en la actualidad disfrutamos este aumento de ciencia del cual Daniel profetizó. La mayoría de las profecías que Daniel
habló de parte de Dios son profecías que tomarían lugar, muchas de ellas luego de la muerte de Daniel. Entonces, ver a un hombre siglos atrás, años atrás, hablar de lo que años y años después tomaría lugar, y en ocasiones cientos de años, muchas de las profecías de Daniel fueron dadas que tomarían lugar cientos de años después de la existencia de él. Entonces comenzamos a entender que en Dios pudo ver, visualizar lo que tomaría lugar cientos de años después de la existencia de él. Y a mí me llama la atención, más que llamarme la atención, me cautiva el intelecto saber que este hombre en Dios en su tiempo pudo ver muchas de las cosas que años y cientos de años después iban a tomar lugar aún en el tiempo nuestro, y muchas de ellas después del tiempo nuestro. Entonces me lleva a querer indagar y profundizar en la persona de Daniel, el carácter de él, y sobre todo, si se puede emplear el término, el secreto que le llevó a él a estas grandes conquistas en Dios de gloria, a este nivel sobrenatural. Y cuando comenzamos a indagar en lo que es la Biblia, lo que ella tiene que hablar sobre de él, comenzamos a ver a un hombre que la Biblia denota que oraba 3 veces al día. Entonces comenzamos a ver el desarrollo de la Biblia sobre el carácter espiritual de este hombre llamado Daniel, y que este oraba 3 veces al día, lo que da a indicar, es una directa indicación de que él pretendía pasar tiempo con Dios. Entonces allí se comienza, digamos, a revelar parte de, si se puede decir, el secreto de la victoria de Daniel en Dios, de el desarrollo espiritual que en Dios tuvo, y el lugar específico a la altura espiritual en la cual Dios lo llevó a él. Y una de las causas específicas había sido que Daniel solía pasar tiempo con Dios, y el pasar tiempo con Dios lo fue llevando a él a desarrollar parte del carácter de Dios en la vida de él, lo que nos lleva entonces a entender que el pasar tiempo con Dios, mucho tiempo con Dios, nos eleva a nosotros a desarrollar el carácter que Dios quiere que nosotros en él desarrollemos. Así lo hizo Daniel. Entonces veo lo que había sido aquel otro hombre grande en Dios, cual había sido Pedro, que antes del tiempo del derramamiento celestial en el día de Pentecostés, encontramos que aún en el momento en el cual Pedro fue a negar al maestro, cuando él fue a negarle, e inmediatamente a él lo señalaron y le dijeron: tú eres uno de él, porque tú hablas como él, tú viste como él. Y comenzó aquella mujer a detallar las características que veía en Pedro, que le llevaban a ella a saber de que Pedro anduvo mucho tiempo con el maestro. El andar mucho tiempo y pasar mucho tiempo con el maestro llevó a Pedro a que fuera contagiado con las cosas buenas del maestro y con la forma de ser, hablar y vestir, al punto que aún en el momento de la negación de Pedro en contra de Jesús, Pedro fue asemejado directamente a la persona de Cristo, porque mucho tiempo había pasado con él. Entonces, el pasar mucho tiempo con Dios nos lleva a nosotros a comenzar a hablar el lenguaje que Dios habla. Nos lleva a nosotros a comenzar a ver las cosas que Dios ve.
nos lleva a escuchar las cosas que Dios escucha y a hablar las cosas que Dios habla. Y he aquí la causa del por qué Daniel, cuando hablaba en términos proféticos, podía con certeza hablar lo que tomaría lugar cientos de años después, porque habiendo pasado tiempo con Dios, veía lo que Dios veía, habiendo pasado tiempo con Dios, escuchaba lo que Dios escuchaba, y habiendo pasado tiempo con Dios, podía ver lo que Dios veía, sucesivamente llegar a hablarlo en la revelación divina, hasta que esto venía a ser ejecutado en el tiempo específico de aquellas palabras proféticas, y venía Dios a ubicar a Daniel en ese ámbito sobrenatural de uno de los profetas en la antigüedad más sobresaliente en Dios, debido a que éste solía pasar mucho tiempo con Dios, y pasando todo este tiempo con él, comenzó a desarrollar las cosas que Dios también tenía y poseía. Sucesivamente comienza la Biblia a hablar de este personaje llamado Daniel, aquel hombre que muchos de nosotros admiramos en Dios debido a la espiritualidad y debido a cada una de las palabras de profecías que él dio, y por el libro en el cual este habla, en el libro de Daniel en su totalidad, pero que muchos de nosotros posiblemente desconocemos lo que lleva a Daniel a esa altura espiritual en Dios. Y lo que lo lleva a él a esta altura espiritual en Dios había sido que él sabía darle importancia a lo que importancia para él tenía, cuál era encerrarse con Dios y buscarle en el secreto, para que entonces en público Dios le pudiera recompensar. Sucesivamente Daniel, escondiéndose en Dios, su escondida con Dios, viene a desarrollar en él una firmeza tal que cuando el rey Nabucodonosor le ofreció a él de los alimentos para que éste comiera de ellos, Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, porque Daniel no sabía si aquellos alimentos, conforme a la ley hebrea, habían sido limpios o no. En particular, lo que era la carne. En la ley hebrea, la carne tenía que ser cocinada de una manera específica. De no ser así, se cometía infracción ante la ley. Daniel no quería fallarle a Dios. Cuando el rey le trata de ofrecer a él aquellos alimentos para que comiera de ellos, inmediatamente Daniel rehúsa hacer uso de aquellos alimentos, porque él no sabía si ellos estaban limpios o no estaban limpios, y él prefería serle fiel a Dios por encima de todas las cosas. Y él jamás escatimó que quien hablaba con él era una persona en una autoridad de gobierno que podía influenciar de manera contraria sobre la vida de Daniel y cerrarle puertas aquí en la tierra. Daniel no estaba fijando su mirada si aquel personaje estaba en autoridad política o no. Daniel no estaba centralizado si aquel personaje podría abrirle puertas en la tierra o no le podía abrir puertas a él, o si le podía cerrar o no le podía cerrar. Daniel sabía que el compromiso de él no era con el hombre en autoridad en la tierra, porque el compromiso del hombre y la mujer de Dios no es con los hombres de gobiernos aquí en la tierra, no son con los hombres influyentes aquí en lo humano, que pueden influenciar a favor o en contra de lo que es el bienestar nuestro, sino que el compromiso directo nuestro es con aquel que creó los cielos, que creó las estrellas, que creó el universo, que creó todo lo que nosotros vemos hoy en la tierra. Sabiendo Daniel que el compromiso de él era de manera directa con Dios, él se centralizó en serle fiel a Dios y prefirió el favor de Dios antes que el favor de los hombres. Cuando vemos a Daniel que determina mejor el favor de Dios por encima del favor de los hombres, entonces esto comienza a revelar más que una teología, más que un conocimiento bíblico, comienza a revelar lo que es el carácter de este hombre que había Dios llevado a una estatura profética tal. Comienza a revelar lo que es la integridad de este hombre, que es aquello que